veces puedes estar sentado creyéndote creyente y realmente no lo eres. Y una vez más, nosotros no sabemos quiénes lo son y quiénes no son. Nosotros evaluamos obra y por eso me he tomado el tiempo ni siquiera de comenzar con el texto porque yo quiero llamar su atención real. Yo quiero que ustedes mediten realmente en cada uno de estos terrenos donde la semilla va cayendo y partan del hecho de que ustedes están allí. Hermanos, asistente, creyente, no creyente que está en este lugar, yo te estoy diciendo esto porque yo lo hice el fin de semana pasado cuando empecé a leer este texto una vez más. Porque yo quiero presentarme algún día delante del Señor con una mente y una conciencia tranquila de que sé que soy creyente. Y yo quiero, hermano, de verdad, transmitirte esa invitación en el día de hoy. Así te sepas el texto de memoria. Porque yo no puedo y yo no soy el Espíritu Santo. Yo simplemente te voy a transmitir una información que tú te lo puedes saber, pero el único que puede obrar con poder en tu corazón es el Espíritu Santo. Así que, hermano, habiendo dicho eso, yo les ruego que vayamos a Marcos capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 20 en toda la predicación de la palabra. Y una advertencia ya en cuanto a lo homilético, que fue lo que dije al principio, que se me dificultó. Ustedes van a notar que en la predicación no voy a ir consecutivamente como normalmente estamos acostumbrados, versículo 1, 2, 3, 4, 5, porque creo que el texto no me permite hacerlo de esa manera. Sin embargo, soy fiel al texto en el sentido de que vamos a ver y vamos a estar saltando en todo Marcos capítulo 1 al 20 y te prometo que no voy a dejar ni un texto sin exponer. Pero quiero que estemos concentrados y que estemos a la vez que estemos concentrados, estemos evaluándonos en nuestro corazón y no des por sentado, amado hermano, una vez más, no des por sentado que tú eres creyente. No es que ya yo soy creyente, aquí no hay nada que pueda hacer. No des por sentado eso. Ocúpate de tu salvación, le dice Pablo a Timoteo. Así que ocupémonos en este tiempo a poder ser enseñados por la palabra de Dios. Y yo quiero leer Marcos capítulo 4 y voy a leer los versículos 1 y 2 para poder orar. Dice así la palabra de Dios. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra o en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía, también para que lo convenzas. Oh Dios de gloria, buscamos tu santidad, Señor. Y eso es lo único que nosotros podemos evaluarnos externamente. Pero tú conoces los corazones. Así que aquí hay pueblo tuyo, Señor. Trae esperanza, trae consuelo y trae fortaleza para caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Si aquí hay alguien que no conoce de ti, oh Dios,
Yo te ruego por los méritos de Cristo que tú traigas salvación, Señor. Padre, tu obra es más poderosa que lo que yo pueda decir aquí, Señor. Así que no quiero descansar, Señor, en lo que yo pueda o no pueda decir, en lo que se me olvidó decir. Yo no quiero descansar en eso. Yo quiero descansar en que tú eres un Dios todopoderoso que sigue salvando a pecadores por tu gracia, Señor, en virtud de la obra de Cristo, Dios, para la gloria y alabanza tuya, Señor. Y tenemos la certeza de que tú sigues salvando hoy, Señor, por la sencilla razón de que no has vuelto, Dios. Así que te pido, Señor, que salves en este lugar a aquellos que tú has determinado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para tu gloria, oh Dios. Amén. Amén. Un poco del contexto de este pasaje que predicaré el día de hoy tiene que ver evidentemente con la audiencia que estaba cerca de Jesús y que en el capítulo 3 se evidencia de manera natural. Una multitud de Galilea, una multitud de Judea, de Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, dice la Escritura, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Todos le seguían a Jesús. Sus discípulos, los escogidos por él, los fariseos y escribas, y aún su propia familia de sangre. Para bien o para mal, todos estos le seguían para beneficio propio o por una convicción de estos, le seguían ya sea para su propio beneficio o porque tenían convicción real de que ese que seguían es Jesús, el prometido, el Mesías. Y con estas personas en el contexto es que llegamos a este capítulo 4 y una historia seguramente muy, pero muy conocida por todos o la mayoría de ustedes, todos los que están en este lugar. Dice Marcos que Jesús comenzó a enseñar nuevamente junto al mar y que se acercó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Se sentó y desde ahí les enseñaba a todos los que estaban en tierra, el cual era una multitud tan grande que tuvo que usar una barca como un púlpito. ¿No habíamos meditado en él? Nuestro Señor es el creador de todas las cosas. Y Él había determinado desde antes de la fundación del mundo poder usar algo que Él había creado, que es la barca, a través de los árboles para usarlo luego como un púlpito. Por algo es el creador, porque Él es muy creativo. Nos dice el evangelista que les enseña muchas cosas, pero lo hacía de una manera particular. Lo hacía a través de parábolas. Y quiero, hermano, y visita que estás aquí, hacer una pausa en este mismo momento. Antes de continuar, creo que es conveniente enseñar un poco a través de esta metodología de enseñanza. Y lo primero que yo les quiero a ustedes decir, o más bien es definir qué significa una parábola o qué es una parábola. Entonces yo definiría una parábola diciendo que es una ilustración o ejemplo que usa Jesús con elementos conocidos por la audiencia con el fin de mostrar asuntos del reino de una manera sencilla. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración o ejemplo que usa Jesús con elementos conocidos por la audiencia que tiene alrededor, con el fin de mostrar asuntos del reino de donde Él viene de una manera sencilla. Pero además, hermanos, acerca de las parábolas, podemos ver cuál era el propósito de las parábolas de Jesús, el cual lo deja con bastante claridad en los versículos 10 al 13. Por eso yo les advertí que íbamos a estar en estos 20 versículos, pero creo que es fundamental el por qué o cuál es el propósito de las parábolas. Dice el versículo 10 al 13, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas.
A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Y cuál es el propósito de eso, Jesús? Versículo 12, para que viendo vean pero no perciba y oyendo oiga pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entonces comprenderán todas las otras parábolas? Hermanos, hay una distinción muy clara entre los seguidores genuinos de Jesús, los que los siguen con una fe sencilla, los que los siguen creyendo que Él es el Salvador, y los de afuera. Hay una distinción abrumadora ahí. Y la distinción es que para los primeros, estos que creen, que tienen una fe sencilla, que creen que Jesús es el Salvador, es dado el misterio del reino de Dios, mientras que para los segundos, los de afuera, no. Y la manera de hacerlo es predicándole en forma de parábola. Es decir, que Jesús usa una manera retórica de predicar para llegar a juicio con aquellos que son de afuera y para llegar con bendición de aquellos que son los suyos. Por eso, creo que es importante el texto que Jesús cita en dicha versión del versículo 2 al 3. Él está citando a Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, porque con esto está diciendo que los de afuera son los fariseos, publicanos y los que los siguen a ellos. ¿Y por qué lo sé? Porque Jesús es el mejor intérprete de la escritura, no hay ningún otro. Él por excelencia interpreta la escritura de una manera perfecta. Él no va a descontextualizar el texto original, ¿verdad? Entonces él está citando al profeta Isaías en el capítulo 6. Ese es el contexto donde Isaías tiene la visión de ver a Dios, donde Isaías llega a un arrepentimiento y luego dice el Señor, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y es cuando Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y cuando Isaías responde eso a partir del versículo 8 en adelante, Dios le dice cuál es la labor de Isaías y es cuando Isaías toca este texto en el versículo 9 y 10. Entonces podemos dar por sentado de que Isaías le estaba profetizando al pueblo de Israel y a aquellos que estaban orgullosos de lo que hacían. Entonces, por defecto, si tomamos al intérprete perfecto y está tomando este texto y se lo está predicando a sus discípulos y diciéndoles quiénes son los que están afuera, evidentemente los que están afuera son solo aquellos fariseos que estaban siguiendo a Jesús con propósito de matarle, nada más. Jesús aplica el texto de Isaías a su contexto, por lo que podemos entonces concluir que los de afuera son los judíos que estaban siguiendo a Jesús con el propósito de hallarlo infiel para matarlo. Es decir, los fariseos y probablemente después los saduceos y después o antes, ya lo vimos, los herodianos, los escribas y todos esos que estaban persiguiéndolo con un solo fin y era matarlo. Por eso, para Jesús es importante explicarle a sus discípulos y los seguidores con motivaciones correctas lo que significa esta parábola con el fin de que puedan entender el misterio del reino de Dios a través de esta y las demás parábolas que él mismo predicaría. Hermanos, si es esto lo que veremos hoy, es esto lo que quiero y deseo predicarles el día de hoy. Visita y amigo que estás en este lugar también es para ti. Y la verdad es que no necesito ver una multitud del tamaño que veía Jesús para poder determinar que en este lugar existen toda clase de personas como las 4 descritas en esta parábola. Así que esta predicación que tuvo lugar hace casi 2000 años por el mejor predicador de la historia humana, trasciende a este espacio y tiempo en el que estamos ahora. Y es mi oración de verdad y mi ruego al Dios Todopoderoso que te haga consciente de una manera verdadera y genuina, que te evalúes a la luz de la palabra de Dios y este sermón, el cual he titulado La semilla del Hijo de Dios que da fruto.
Y yo quiero que lo veamos a la luz de 4 encabezados, el cual estaré mencionando en el transcurso de la predicación. Y cuando veamos esto, vamos a también evidenciar que la metodología que utilicé en cada uno de los encabezados es la parábola y lo que significa la parábola. Entonces ustedes se tienen que poner en 2 escenarios siempre en cada punto. La primera parte que yo lea de cada punto va a ser la parábola explicada o predicada a todo el pueblo que estaba allí. Y la segunda parte te tienes que hacer más privado y decir, sí, Jesús te la está explicando a ti. Porque esa es la metodología que usa nuestro Señor. Así que, hermanos, comencemos entonces por nuestro primer encabezado. La semilla del Hijo de Dios que da fruto no está junto al camino. La semilla de Dios, la semilla del Hijo de Dios que da fruto no está junto al camino. Y vamos a leer los versículos 3 al 4 y posteriormente vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. El Señor llama la atención de todos diciéndoles, escuchen, escuchen, oigan lo que yo les voy a decir. Y lo primero que dice es que el sembrador salió a sembrar. Para la audiencia inmediata que estaba escuchando a Jesús, era muy común hablar de sembradores, el cual sembraba. Eran agricultores, sin embargo, que es apropiado más bien mantener la palabra sembrador, el cual por el contexto es la más adecuada. El pueblo judío entendía la agricultura, ellos la practicaban constantemente, así que Jesús no les está hablando de algo que ellos no conocen y por eso quise definir lo que significaba parábola al inicio para que pudiera entenderse por qué Jesús les habla. Y ellos entienden perfectamente que es un sembrador, ellos entienden perfectamente que es una semilla, ellos entienden perfectamente que es un terreno. Se acostumbraba a sembrar el trigo o la cebada a mano, pero los resultados podrían ser muy diferentes dependiendo del lugar donde caía la semilla. A medida que aquel hombre sembraba, era inevitable que parte de la semilla cayera en el camino por donde él pasaba al cruzar el campo. Puesto que el lugar donde cayó no estaba arado junto al camino, eso no lo aran, porque es el espacio por donde no camina nadie, no se siembra, perdón. Entonces, si no se siembra, ¿para qué lo aran? Y muchos lo habían pisado, el suelo estaba demasiado duro para que una semilla lo pudiera penetrar. Así que quedaba sobre la superficie con el siguiente resultado según la parábola. Vinieron las aves y se comían dichas semillas. Audazmente entonces las aves aprovechaban este tipo de semilla que quedaba junto al camino para poder alimentarse. Encontramos entonces el primer terreno donde cae la semilla. Un terreno tan duro que la semilla no puede adentrarse dentro de dicho terreno y por lo tanto quedando en la superficie, las aves vienen y se la comen. Así las cosas, hermanos, y audiencia que estás acá, podemos ver este primer tipo de terreno, el cual Jesús le explica ahora a sus discípulos y a algunos seguidores más, el cual se les revelaba el ministerio o el misterio del reino de Dios. Jesús explica esta primera parte de la siguiente manera, versículo 14 y 15. El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, que oyen la palabra, al instante viene Satanás y se la lleva y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Este es uno de los pasajes claves para el entendimiento de esta historia ilustrativa. Hay que tenerlo siempre en cuenta. La presente parábola, hermanos, fija nuestra atención en 2 objetos, el sembrador y la semilla. No obstante, esta parábola no identifica al sembrador porque subraya más la función que cumplen los tipos de terreno que la función del sembrador. En cuanto al sembrador, debemos decir que aunque la parábola no identifica a Jesús como sembrador en ningún lugar,
No hay razón para negar que se trate de Jesús, quien se identifica a sí mismo como el sembrador en otras parábolas. Pero podemos decir que el sembrador no solo es Jesús mismo, sino también cualquier pastor, misionero, evangelista o quien quiera que dé un testimonio sincero y que verdaderamente proclame el mensaje del Hijo de Dios. En cuanto a la semilla, ya se nos ha dicho que el sembrador siembra, ya se nos ha dicho que el sembrador siembra la semilla. Así que cuando Jesús ahora dice el sembrador siembra la palabra, la conclusión debe ser entonces que la semilla simboliza la palabra, el mensaje que viene únicamente del Dios tres veces santo. Entonces a estos dos puntos se puede agregar un tercero, la tierra. Si hay un sembrador y hay una semilla, automáticamente tiene que haber una tierra sobre el cual cae la semilla. Es claramente, hermanos, visitas, audiencia, el corazón del hombre, o si bien lo prefieres, el hombre mismo. El hombre mismo. En cada uno de los 4 casos registrados en esta parábola, la tierra, es decir, el corazón o la persona, son diferentes. Son diferentes. Está el mismo sembrador, está la misma semilla, pero la persona, el corazón, la tierra, el suelo, como tú le quieras llamar a tu conveniencia o preferencia, son diferentes. Y eso es lo que cambia. Pero en esta parte particular podemos decir que la semilla del Hijo de Dios que da fruto no está junto al camino, porque este terreno donde cae la semilla lo podemos identificar con la insensibilidad a la semilla o a la palabra de Dios. Escucha bien, hermano, la palabra de Dios, la semilla del Hijo de Dios, la semilla del Hijo de Dios que da fruto, no, nunca, nunca, nunca está junto al camino. No es posible. No es posible. Las personas representadas por la semilla sembrada junto al camino son la clase de personas que dejan que Satanás, el gran adversario, les arrebate el mensaje que ha sido sembrado en ellas. Jesús no pretende en modo alguno excusar a estas personas como si solo Satanás fuese el responsable de lo que le sucede al mensaje divino que les ha sido entregado. El versículo 15 no anula la responsabilidad y el imperativo de oír del versículo 9. Pero en el versículo 15 se dice que estos oyentes frívolos cooperan con el príncipe del mal al tratar con tanta superficialidad a la palabra de Dios. Esta gente no hace nada con el mensaje, no lo aprovechan para su propio bien. Por tanto, habiendo oído el mensaje, cualquier efecto favorable que pudiera haber producido en ellos queda aniquilado inmediatamente. Es como si estuvieras aquí sentado, escucha bien, audiencia, como si estuvieras aquí sentado y estuvieras diciendo ahí mismo, ese está loco, refiriéndote a mí. Y no importa si yo estoy loco, pero yo prefiero morir por esta locura. Así tú no. Así que esta parte es para ti. Miembros y no miembros, esta parte es para ti. ¿Cuál es la causa de su reacción negativa? Tal vez mala voluntad hacia el mensajero, o quizás hostilidad a este mensaje en particular, o sencillamente que no quieren ser molestados, no quieren ser sacudidos de su zona de confort porque creen que vamos para el cielo todos. En particular, muchos no quieren ser incomodados. La indiferencia puede haber penetrado en ellos, tal vez poco a poco hasta llegar a ser total, llegando su corazón a ser tan duro como el camino sobre el cual se esparció la semilla de la parábola. El Señor, hablando a Ezequiel, al profeta Ezequiel, dio la siguiente descripción de los que oían al profeta. Ojo, lo oían al profeta. Y he aquí tú eres, le está diciendo Ezequiel,
tú eres a ellos, es decir, a ese pueblo que lo escuchaba, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así que esto no depende, y esto es lo que afirma mi postura, que esto no depende del predicador, esto no depende si tengo una voz tenue, si me lo dijo suave, es que él me está hablando muy fuerte, es que bájenle al volumen, eso no depende de nada de eso. Eso no depende de nada de eso porque Ezequiel tenía una voz de canto, de hermosura. Yo soy Ezequiel, pero no eras Ezequiel. Pero no las pondrán por obra. Y me temo, amada audiencia, que en este lugar con dolor tengo que decir que hay personas que escuchan la palabra de Dios y la desprecian porque están endurecidos como ese terreno junto al camino. En este lugar hay personas que pueden estar tomando la palabra de Dios como juego y yo ruego al Señor de verdad públicamente que realmente, si es su voluntad, cambie tu corazón, porque la semilla del Hijo de Dios que da fruto realmente no puede estar junto al camino. Es imposible, no puede estar endurecido. Tú no puedes venir aquí todos los domingos y no atender lo que se te predica. Si esa es tu condición, tú estás endurecido, tú estás endurecido. Y si el Señor viene hoy por la tarde, tú vas al infierno. Tú vas al infierno. Escucha, pueblo. La única manera como esto no te parezca un juego es que el Señor saque de ti ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne y cambie tus afectos, y ruego que lo haga en esta mañana, amigo. No creas que puedes llegar al cielo sin pasar por la cruz. No son tus obras, no es lo bueno que tú eres aquí en la tierra, no es tu trabajo y las bondades que tú tienes. No, si tú quieres llegar al cielo, tienes que pasar por la cruz. El Señor obra en tu corazón. No juegues con esto, amigo. Pero también, así como la semilla del Hijo de Dios que da fruto no está junto al camino, de la misma manera, en segundo lugar, la semilla del Hijo de Dios que da fruto no está en pedregales. Y tal vez, hermano, que tú estás aquí o creyente o que te crees creyente o tú eres un convencido que eres creyente, tú dices, ok, yo no estoy endurecido. Pero Jesús no lo dejó ahí. Jesús dijo, tampoco está en pedregales. Listo, tú no estás endurecido, pero tampoco está en pedregales. ¿Y qué quiere decir eso? Versículos 5 y 6, 16 y 17. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Es típico de Palestina o de Israel que gran parte de su suelo cultivable se halle sobre una capa rocosa. En tal situación, en su proceso de germinación, la semilla tiene solo un camino que seguir, es decir, hacia arriba, porque es tan rocoso que no echa raíz. Entonces crece rápidamente hacia arriba, de modo que en lugar de arraigarse primero firmemente, la semilla brotó hacia arriba de inmediato. A causa de la falta de profundidad de la tierra, esta semilla no pudo echar raíz. Y es por esto que cuando el sol sale, se quema porque no está enraizada. Ya sabes hacia dónde voy. Es decir, al brotar hacia arriba, antes que de echar raíz, no tiene la oportunidad de tener la humedad necesaria para poder echar raíz profunda y por lo tanto fuerte, y por lo tanto el fuerte sol lo que hace es quemándola y quema su crecimiento y por lo tanto lo que hace es quitarla, secarla absolutamente. Audiencia, esto le predica Jesús a la gran multitud de la barca. Recuerden el púlpito. Pero luego, cuando está con los suyos, a los que se les revela el misterio del reino de Dios, le explica esta segunda parte. Y él dice en el versículo 16 y 17, y de igual manera,
Estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estos son el tipo de corazones, amado hermano, amada audiencia, o personas que las podemos nombrar como impulsivas. La descripción de los oyentes de corazón insensible, los que están junto al camino, va seguida por la de los impulsivos, es decir, los que están en pedregales. Marcos hacen uso de la palabra enseguida 2 veces en esta parte. Nos referimos a personas que actúan sin reflexionar. Enseguida aceptan la palabra, incluso con gozo, y entonces enseguida se apartan. Son engañados, entrampados por la aflicción y la persecución. Enseguida entro, enseguida salgo. Enseguida, amén, enseguida, no. ¿Qué me pasó, Señor? ¿Por qué obras así? Eso es lo que Marco está describiendo, es lo que Jesús está describiendo. Esto es lo que les induce a dejar lo que al comienzo habían abrazado con tanto entusiasmo. La semilla del Hijo de Dios que da fruto no está en pedregales como estos que la reciben de tal manera impulsiva. A causa del mensaje del Evangelio, el creyente se puede hallar en medio de la aflicción, es decir, en medio de todo tipo de presiones externas que vienen de un ambiente no cristiano o en medio de persecuciones y de sufrimiento real causado deliberadamente por el enemigo. Y eso no hace que se aleje el cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos no están en pedregales. La semilla del Hijo de Dios que da fruto no está en pedregales. Cuando todo esto ocurre a causa del mensaje, la perseverancia es la marca del cristiano verdadero. El cristiano cuando lo afligen, él no huye, él persevera en medio de la aflicción. Debe ser una actitud positiva para sufrir por amor a su Señor, a su palabra, a su pueblo y a su reino. Cuando este amor falta, la paciencia es inútil. Cuando está presente, produce alegría de corazón, seguridad de la salvación. Pero las personas simbolizadas por la semilla que cayó en pedregales carecían de esa persistencia. Nunca tomaron en serio los ejemplos bíblicos de Ruth, de Jonatán, de Esteban y del mismo apóstol Pablo. La palabra lealtad no existía en su vocabulario. Como ejemplo de este tipo de amigos volubles, no es lógico suponer que entre la multitud que gritaba Hosana, hubo también algunos que pocos días más tarde gritaron, crucifícale. Cristo le está predicando a esa multitud. Los que posteriormente le iban a decir, Hosana, el Señor viva. Y a los 3, 4 días, crucifíquenle, suelten a Barrabás. Eso eres tú cuando estás en pedregales. Eso eres tú que vives en pedregales. Y déjame decirte algo porque siempre miramos esa historia como si nosotros no estuviéramos ahí. Eso que decían crucifíquela, ahí estamos nosotros representados también cuando no conocíamos a Cristo. Amigo, tal vez con los insensibles y endurecidos del terreno anterior no te identificas porque te parece muy duro. No, yo no soy así, yo escucho la palabra de Dios y me gusta, solo que me es difícil poder caminar con el Señor. Bueno, estás hablando de que eres un impulsivo, que solo estás gozoso cuando todo va bien, pero al momento de la aflicción, cuando vienen momentos duros en tu vida, que te sientes, cuando vienen momentos, perdón, duros en tu vida, que te sientes, solo lo primero que haces es apartarte y alejarte de la palabra de Dios. Eso es lo primero que haces. Amigo, no creas que eres creyente. Jesús aquí está describiendo incrédulos todavía. No es que yo soy un creyente así como ese que está describiendo. No, tú no eres creyente. Yo no te voy a engañar desde este púlpito. Que Dios me libre de engañarte. Ninguno en donde la semilla del Hijo de Dios da fruto anda en pedregales como este caso.
ninguno se aparta cada vez que tiene aflicciones, porque aquel que está en pedregales no da fruto. Si tú crees que esto es contigo, yo te ruego, amigo, que te arrepientas, porque según Jesús, no yo, tú no eres de él. Tú no eres de él. Así lleves, amigo, así lleves 40 años en la iglesia, que yo he estado en multitud de iglesias. Si estás en pedregales, no eres de Cristo. Esto no depende de cuántas iglesias has caminado. Esto no depende de cuántos años has estado dentro de la iglesia. Si estás en pedregales, no eres de Cristo. Por eso cuando inicié, también me dirigí a los creyentes. Porque hay creyentes que creen que pueden andar en pedregales. Y no es así. Y no es así. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que a diferencia de esos escribas, fariseos, herodianos y todos esos que perseguían a Jesús para matarle, a diferencia de ti, amigo, a ti se te está describiendo la parábola, se te está mostrando por misericordia lo que significa el reino de Dios. Este misterio está siendo revelado para ti. Lo que no hicieron con los fariseos hace 2000 años lo están haciendo contigo hoy. Y eso es un acto de misericordia y de amor de nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que hay oportunidad para ti y arrepiéntete. Arrepiéntete de verdad. Pero la semilla del Hijo de Dios que da fruto no solo no está junto al camino, ni está en pedregales, sino que punto número 3, no está entre espinos. Listo, pastor, yo no me identifico, yo endurecido no estoy porque yo siempre soy sensible a la palabra de Dios. Yo siempre la escucho. Y a mí las aflicciones, usted se ha dado cuenta, ni siquiera me mueven del puesto. Bueno, yo nunca he visto ese caso, pero la semilla del Hijo de Dios que da fruto tampoco está entre espinos. Versículos 7 y versículos 18 y 19. Dice la escritura, versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquella tierra estaba plagada de raíces de espinos, dado que generalmente lo que crece más rápido es lo indeseable y que cada parcela de terreno tenía solo el espacio necesario para una cantidad determinada de vida vegetal. No es raro que la maleza cuyo crecimiento es más rápido pronto comenzara a ahogar la vitalidad de la noble espiga. Marcos explica el resultado de esto. No dio fruto. Ustedes han visto en terrenos cómo crece maleza rápidamente. Y cuando vas a sembrar una semilla de algo, eso dura. Si un palo de limón, años. Una patilla es lo que más rápido sale por ahí. La yuca o algo de esas cosas. Pero la maleza siempre crece ahí rápido. ¿Cuántas veces tiene que ir el jardinero a donde tú vives a que pode esa maleza cada rato? Y esa flor que tienes ahí, ¿cómo está? Si no la ahoga. Eso es lo que Marcos o Jesús, más bien en su sermón, allí en el púlpito de Barca, le está diciendo a esa audiencia. Los espinos tienden a arraigarse fuertemente, que la única manera de quitarlas es arando la tierra para disminuir y que las semillas no corran riesgo de crecer y ser ahogadas rápidamente. Nuestro Señor explica esta tercera parte de la parábola que le dio a la multitud, a sus seguidores personales, de la siguiente manera, versículos 18 y 19. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. 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 No da fruto. Estéril. No hay un cristiano estéril. Desde la santidad, obviamente. Seguido a esos corazones insensibles, endurecidos, y de los impulsivos, podemos ver aquí un corazón que está afanoso. Un corazón que está afanoso. Este pasaje describe el caso de personas cuyo corazón se asemeja al terreno plagado de raíces y plantas espinosas. Un campo tan sucio es una seria amenaza para el crecimiento de cualquier planta útil. Igualmente,
los corazones llenos de los trajines afanosos del día, oscurecidos por sueños de riqueza, y Marcos añade, el deseo de otras cosas, para que no se quedara por fuera, desbaratan toda influencia benéfica que de no ser así podría actuar en la recepción del mensaje del reino. Tales corazones se hallan muy ocupados, no tienen tiempo para la meditación serena y sincera de la palabra y el mensaje del Señor. Si en un corazón como este intenta entrar alguna reflexión o pensamiento divino o serio de la palabra de Dios, sería inmediatamente ahogado por estar en los afanes de la vida y meditar no meditar en que Dios está al control de todas las cosas. Las preocupaciones se refieren a la ansiedad constante con respecto a actividades terrenales, a los asuntos que pertenecen a la época en que uno vive. Estos cuidados llenan la mente y el corazón de negras pretensiones. Si estas personas son pobres, se engañan pensando que serían felices. Si fueran ricos, también se engañarán creyendo que pueden tener más, que nunca su corazón nunca va a estar satisfecho porque desean más y más. Están afanados por el terreno, por el mundo terrenal. Están afanados y lo disfrazamos de que es que tengo un trabajo que me demanda, tengo esto, hermano, y la palabra de Dios, ¿dónde está en tu vida? ¿Dónde está tu reflexión de la palabra de Dios? ¿Dónde está tu aplicación de la palabra de Dios? Hermano, más que creerte creyente, deberías estimar esta parte, porque hay una línea delgada entre estos que están entre espinos y aquellos que sí dan verdadero fruto. Y hay una línea delgada que tú puedes estar confundiéndote. Y para que no quede duda, Jesús explica que si estos no están en alguno de los dos afanes del mundo o son engañados por las riquezas, entonces pueden estar en los deseos de las demás cosas. Hermano, ¿dónde está tu corazón en estos mismos momentos? ¿En qué estás pensando? ¿En qué venías pensando esta mañana? ¿Cuáles son tus proyectos de esta semana? ¿Qué trabajo tienes que sacar? ¿Qué meta tienes que cumplir? ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Cuánto tienes que vender? ¿Y dónde quedó la palabra de Dios allí? ¿Dónde quedó la iglesia donde te congregas? ¿Dónde quedó el servicio de oración? ¿Dónde quedó el grupo pequeño? ¿Dónde está el servicio de oración del otro domingo? En ese plan tan ahogado que tienes de tu vida y que estás dejando que te ahogue plenamente. Queda incluida cualquier cosa que esté dentro de la esfera de las posesiones, el poder o prestigio y el placer que destruye el efecto de la buena semilla de la palabra. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. En los días de Amós, hermanos y audiencia, en los días del profeta Amós, la gente supuestamente religiosa, escucha bien, se preguntaba: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? El engañoso encanto de la riqueza fue el espino que ahogó todo el bien que el mensaje de Dios pudo haber realizado en ese pueblo, en ese entonces. Abundan otros ejemplos tanto de las escrituras como de la vida diaria. Por eso no pueden llevar fruto. No hay problema alguno en el sembrador. Tampoco hay problema alguno en la semilla. Es que en esta clase de gente todo anda mal. Deberían pedir al Señor que les libre de los afanes corrosivos y sueños mundanos e ilusorios, de modo que el mensaje del reino pueda comenzar a tener libre curso en su corazón y vida. Amigos, si tú estás aquí en esta condición, el hecho de que tú vengas domingo, martes, jueves, eso no te hace creyente. La iglesia no salva, quien te salva es Cristo. Y si Cristo no es mejor para ti que todas esas cosas en el mundo, tú no eres creyente y estás entre espinos, te estás ahogando. Ruega al Señor que te saque de allí. Pero cuando el Señor rescata,
entonces sí estará en condiciones de reflexionar con entendimiento sobre pasajes tan preciosos que encontramos en la palabra de Dios. Amigo, estás entre espinos y la semilla del Hijo de Dios que da fruto no está entre espinos. Me temo que el dejarte dominar por tu ansiedad, por tu afán, por las cosas del mundo, está ganando la batalla tuya. Estás perdiéndola absolutamente. Tal vez creas que estás más cerca a ser buena tierra, pero al final eso no vale de nada. Tú no te vas a presentar algún día delante de Dios. Estuve así, Señor. No, no. Esto no es estar así. Señor, yo era, pero tú mismo providencialmente me ponías entre espinos. Sí, y es verdad. Me saliste teólogo, pero providencialmente también te di a Cristo. Y eso es mejor. Y Cristo es suficiente para que tú vivas en medio de cualquier espino que quieras vivir. El creyente vive dentro de cualquier espino. Señor, mándame espinos para que me hagas más como Cristo, lo que debemos orar. Pero no, Señor, aléjame de todos esos espinos para no ser ahogado. Hermano, si tú estás en Cristo, tú nunca vas a ser ahogado. Eso es una promesa de Dios. Estábamos viendo en el Antiguo Testamento Génesis, Él todo lo que promete lo cumple. ¿Cuál es el miedo de estar entre espinos? Señor, mándame aflicciones si eso me va a hacer más como Cristo. Esas son tus oraciones también. Estoy seguro que no, Señor, ponme en zona de confort para servirte más, para amarte más. Eso no era lo que Job era. Y eso no es lo que Satanás le estaba diciendo a Dios de Job. Ah, es que es muy fácil si tu hijo Job tiene riquezas y tiene todo. Pero el Señor le quitó todo a Job y Job no pecó, dice la palabra de Dios. Ese es el Hijo de Dios que no anda entre espinos, porque es imposible que andemos entre espinos, porque Él nos ha dado el Espíritu para andar en Cristo, no entre espinos. Amigo, es mi ruego que seas honesto delante del Dios 3 veces santo y puedas reconocer tu pecado y la necesidad de un Salvador y que el Dios de toda gracia te salve. Que el Dios de toda gracia te salve. Hermanos, me he dedicado a decirles lo que la semilla del Hijo de Dios que da fruto no debe ser para ustedes. Sin embargo, debes meditar en qué línea delgada estás caminando porque evidentemente muchas de estas cosas pueden estar pasando cerca de ti. Pero ahora Jesús les predica a estas multitudes lo que la semilla del Hijo de Dios que da fruto debe ser, y es en cuarto lugar, estar en buena tierra. Está en buena tierra. La semilla del Hijo de Dios que da fruto, en cuarto lugar, está en buena tierra. Versículo 8 y versículo 20 más adelante. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron frutos y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Observen el cambio que hace Marcos del singular al plural. De la semilla colectiva, una parte de la semilla, a las semillas individuales, dice otras semillas. Es posible que Jesús deseaba dar énfasis especial a la diversidad de la producción. Si notan el cambio, una parte de la semilla, y ahora los que le va a hablar a los que dan buen fruto, él dice de otra manera, otras semillas, las pone en un colectivo individual. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay un colectivo, pero se nota que hay individualidades dentro de ese colectivo, mientras que anteriormente estaba hablando, todos esos son iguales. Eso es lo que Jesús está diciendo y es la calidad de la producción. Aquellos que andan junto al camino, aquellos que andan en pedregales y aquellos que andan entre espinos son todos iguales. Ahí no hay nada que discutir. Pero los que andan en buena tierra es diferente. Es diferente y él lo dice allí. Y en esta buena tierra crece y se desarrolla, dan fruto y producen de diferente manera y de manera individual. De esta manera termina Jesús la predicación de la parábola a la gran multitud desde el púlpito sobre el agua. Y de la misma manera el Hijo de Dios
llega al final de la explicación de la parábola a sus discípulos y seguidores genuinos, el cual se les estaba revelando el misterio del reino de Dios. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Y lo que vemos en esta explicación es un corazón o corazones que no son insensibles, que no son impulsivos y que no son afanosos, sino por el contrario. Lo que describe Jesús es un corazón sensible a la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está describiendo. Y no en el término sentimental, sino en el término de que Dios lo hace sensible para que la semilla haga efecto dentro de esa tierra buena. El mensaje del reino cae en buena tierra, la clase de tierra que no es ni dura, ni superficial, ni afanosa, sino que es receptiva y es fértil. Es fértil. Esta gente oye porque quiere oír, meditan en lo que oyen porque tienen confianza en el que habla y así llegan a alcanzar un cierto grado de entendimiento genuino. Llevan el mensaje a la práctica y dan fruto, la conversión, la fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la santidad. Este es el fruto que muestra a alguien que está en buena tierra. Hermano, tú estás ahí. Tú estás ahí. Sin embargo, y quiero hacer claridad con esto, no todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación. Esto es lo que Jesús está diciendo en la parábola. No todos son igualmente penitentes, no todos son igualmente fieles, no todos son igualmente leales, no todos son igualmente valerosos, no todos son igualmente humildes, no todos son igualmente la palabra que tú le quieras poner de piedad, etcétera. De ahí que no todos sean igualmente eficaces en conducir a otros a Cristo, por ejemplo. En el caso de algunos creyentes, la semilla, que es el mensaje, rinde 30 por uno, es decir, 30 veces más de lo que fue sembrado. En algunos 60 y en otros 100. Hermano, esto no es plata. Esto no es dinero. Y yo sé que muchos le han enseñado que esto es dinero. Esto no tiene nada que ver con el dinero. El dinero que tú ofrendas, obviamente hace parte también de tu convicción que tienes del evangelio para dar sacrificialmente. Pero no es el dinero en sí mismo que tienes que dar al 30, que tienes que dar al 60 y que tienes que dar al 100. Esto no tiene nada que ver con eso. Si alguien te enseñó que esto es dinero, tómalo por hereje, por anatema, por maldito de Dios. Esto no tiene nada que ver con eso porque reduce la belleza de lo que Cristo está diciendo aquí. Si fuera por dinero, todos entrábamos al reino de Dios. Porque es que el reino no se compra. El reino es algo que el Señor nos da porque Él nos ha salvado y se vive de este lado de la eternidad hasta que estemos con Cristo eternamente y para siempre. Si dependiera del dinero, todo fuera más fácil. Pero bendito Cristo que no depende de nada de eso. Así que este texto no tiene que ver con dinero. Hay otro texto que tiene que ver con dinero en Corintios que no es parecido. Ese sí tiene que ver con dinero, pero esto no, porque no es el contexto. ¿Tú te imaginas esto? Buena tierra es para que des más dinero. Eso es lo que predican. No es que tú estás en buena tierra, así que tienes que dar más. Siembra más. ¿Quién dijo, hermano? Qué pobre, qué miserable el que dice eso de verdad. Es la palabra de Dios, es la semilla. No es tu cartera, es la semilla, es la palabra que nosotros tenemos como tesoro para predicarles a otros. ¿Cómo lo reducimos a un dinero? Por amor a Cristo. Así que hermano, ten paciencia con el hermano que no es como tú. A él solo se le dio 30 o 60. Todos quisiéramos tener ese 100 que tienes tú, pero no podemos porque esto es dado del Señor. Pero por otro lado, hermano, que tienes el 30, de verdad revisa si tienes el 30 o estás matando la semilla que Dios te dio con el 60. Porque tampoco apoyamos la negligencia. Teniendo dones evidentes y no los usas para el Señor, tú estás pecando contra el Señor. Tienes 60 y quieres vivir con los de 30. O tienes 100 y quieres vivir con los de 60.
Si el Señor te dio 30, 30 usa para el Señor. Si te dio 60, usa los 60 para el Señor. Si te dio los 100, usa los 100 para el Señor. Que sea todo para el Señor. Existen diferencias aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera, que cada uno haga lo mejor que pueda para llevar mucho fruto, dice Juan capítulo 15. Pero siempre hay que recordar que en última instancia, todo buen pensamiento y disposición, palabra, hecho y carácter tienen su fuente en Dios y en su soberana gracia. Y para concluir, hermanos, solo quiero decir a todos lo que el mismo Jesús dijo en el único versículo que no he leído. ¿Cuál es? El que tiene oídos para oír, que oiga. Hemos visto cómo soberanamente Dios obra en el corazón de cada uno de los que está en este lugar, pero la palabra de Dios también nos deja ver cómo la responsabilidad del hombre debe obrar. Oiga. Él no dice ahí el que tiene oídos, espera a ver si yo hago algo. El que tiene oídos, oiga. Cristo salva, amigo mío, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que te ruego que si tú eres el que está junto al camino, en Pedregales o entre espinos, puedas ir al Señor en arrepentimiento y fe. Si tú oyes esto predicado hoy y te arrepientes, puedes ser salvo por Cristo y salvo de Cristo. Con tristeza yo he escuchado a muchos decir, no, es que yo creo que yo quiero estar en el infierno. Eso es, yo a estos hermanos que dibujan y todo ese tipo de cosas, yo los admiro mucho porque dibujan. Pero dibujar el infierno, y yo creo